querido mío. De verdad, muchas gracias. Un honor, queridos amigos, de verdad, un honor estar hoy con eminencia dentro del periodismo. Claro que sí, 50 años avalan nada más la trayectoria, más o menos, de nuestro queridísimo invitado de hoy, Salvador Martínez. Gracias. Compartir un café contigo es un privilegio. No, gracias a ti, gracias a tu auditorio, que me puedan escuchar, la opinión que pudieron surgir de esta plática que quedó al lado. De verdad, muchas gracias. Hablando de periodistas, te decía antes de empezar a grabar, hablando de periodistas, hablando de la situación que estamos viviendo en nuestro país respecto al periodismo, hablando de esta manipulación también mediática que se está haciendo alrededor del mundo, y que algunos nos tachan de prensa sicaria y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que estamos de entrada, por comentar, estamos viviendo una revolución en materia de comunicación, tú lo sabes perfectamente bien. Esto no es lo que se vivió en el pasado, la influencia que tenían los medios impresos, que tenían una gran presencia e influencia en el país, se han perdido casi totalmente. Los medios electrónicos que dominaron la opinión pública durante algunas décadas, hoy también están muy disminuidos, y la creciente participación y presencia de las redes, de la opinión ya no solamente de profesionales, sino de todo el mundo, que todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo señala, acusa o defiende. Entonces es un fenómeno nuevo que yo creo que como sociedad, incluso como especialistas en la comunicación, no acabamos de digerir, no acabamos de entender de todo lo que está sucediendo, y que es muy significativo estudiarlo a fondo para poder saber hasta dónde se llega. Hoy podemos observar en los medios tradicionales un golpeteo diario hacia el régimen y no pasa nada. Sistemático, intencionado o malintencionado. Digo, Y no pasa nada. Perdón que te interrumpa, dentro de tu trayectoria también ha sido muy amplia y conoce los entramados. Como bien dices, todavía no alcanzamos a definir qué es lo que está sucediendo, o no alcanzan ustedes que tienen mucho más tiempo dentro del periodismo. Entonces todavía no se equilibra la situación, se tomaron los privilegios de lo que habla Andrés Manuel, de que lo que mucho se dice en las redes, el famoso chayote. Hablaba en la mañana de 40 y tantos mil millones de pesos que se han dejado de repartir, y que eso es el enojo, eso es el encono que hay en contra. ¿Influye realmente eso? ¿Por qué antes se dictaba línea y se daba...? Mira, yo creo que influye, pero no es el único elemento, a mi juicio. Okay. Yo creo que es importante las grandes cantidades que se daban de publicidad a los diarios, a las empresas radiofónicas, televisivas, que eran muchos cientos de millones de pesos, y desde luego que tiene un peso y una influencia muy importante, y hay una molestia por eso que ya no se reparte de esa forma. Pero yo creo que va más allá. Aquí actualmente podemos observar que los medios han dejado de ser medios para convertirse en actores políticos, ¿no? En actores políticos con posiciones definidas, y en este caso la gran mayoría posiciones de oposición al régimen. O sea, se ha dejado de ejercer un periodismo de investigación verdadero para hacer un periodismo más panfletario, más de posición personal o de grupo, o hasta, ni siquiera ideológica, porque la ideología es lo que se ha perdido también mucho, sino simplemente de oposición al régimen. Y eso lo ha hecho perder mucha fuerza, porque mucha crítica es simplemente por el afán de la crítica. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el asunto de muy lamentable y muy condenable de el atentado a Ciro Gómez Leiva, al que para él ofrezco total y plena solidaridad y porque pertenezco. Y en este caso, ¿qué ha pasado? Que Ciro, bueno, salió obviamente en su defensa, pero hoy se publica una condena de 180 periodistas, que no es una condena al hecho, es una condena al régimen, o específicamente al presidente López Obrador. Cuando yo creo que se lo sin bases. Sin bases, es una acusación, un señalamiento, con un afán de que el presidente deje de opinar cuando todos los días opinan de él, y quienes opinan a favor de él en medios son muy pocos. Entonces yo creo que él busca también equilibrar esta posición, y no es posible que se quiera condenar esta situación
reelección, sino por el contrario, se debe investigar Sí, entonces, ¿dónde queda el el derecho hecho, a la réplica? se debe investigar el hecho, se debe esclarecer lo que sucedió y castigar a los responsables. Eso es lo que se debe hacer. Y esa es la responsabilidad del Estado. Ahí sí hay una completa responsabilidad del Estado que debe cumplir con ella. Pero lo demás ya es politiquería, ni siquiera política, es politiquería. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que valorar, mediar y poder centrar la posición y la crítica. Y eso sucede en un caso tan relevante como este que estamos mencionando, pero sucede todos los días en todas las cosas, ¿no? Entonces que dicen que es que no ha habido muy poco crecimiento, el crecimiento del país ha sido 0.1% en los 4 años de gobierno que lleva López Obrador. Sí, pero nadie menciona la pandemia y lo que produjo la pandemia, no en México, en el mundo entero. Y la guerra. Y nadie menciona lo que está generando la guerra de Ucrania, no solamente los efectos geopolíticos, sino también los efectos económicos, la inflación que está generando y todos los fenómenos económicos que está generando. Entonces, cuando tú empiezas a ver que la crítica es parcial, deja de ser crítica para hacer simplemente un posicionamiento de oposición. Yo creo que ahí es lo que tenemos que trabajar mucho como medios. Pero yo regresé un poquito a lo que te decía al principio, que tenemos que analizar más a fondo lo que significan las redes sociales y sus efectos. Sí hay riesgos, o yo veo riesgos en lo que sucede en las redes sociales, porque a veces hay posiciones muy radicales que llegan a ser pues muy preponderantes en la opinión pública y que son negativas de un lado o de otro, Buscar la polarización, ¿no? y que nada más polariza y empona. Entonces yo creo que habría que buscar un poco de más seriedad desde mi punto de vista en el manejo de lo que se opina en las redes. Y eso hace como un exhorto a la gente que en lugar de descalificar o insultar, que es lo primero que sucede cuando uno escribe algo, no opina igual que uno, en lugar de sostener un debate, lo primero que es la descalificación, la ofensa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que no prohibir, sino sí trabajar para que no suceda, al menos en los mismos niveles que pasa. El dichoso analfabetismo disfuncional del que hablaba Tatiana, ¿no? Porque hablamos nada más por hablar, pero no nos vamos a la esencia del asunto que estamos tratando. En la mañana el presidente mencionaba fuerte y claro, porque lo dijo así, incluso yo lo oí en tono de, no de amenaza, sino de advertencia. En este caso, decir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque urge saber quién está detrás realmente. Se puede decir que, por parte mía, prácticamente lo que dijo, no, pero vamos a ver, ¿a quién le convenía? ¿A quién le convenía y por qué le convenía? Porque ahora hay muchas redes, hay muchas cámaras y es las redes han estado, pues, muy enfocadas a cómo sucedieron las cosas y por qué, y sobre todo a los actores principales. De repente que se le iba a reducir el nombre de Manlio Fabio por ahí cuando políticamente parecía que estaba en la caja fuerte, eso brinca mucho en el país. Yo creo que hay muchos elementos que pueden analizarse, señalarse, mencionarse, pero yo creo que lo importante es lo que te decía hace un rato, que se esclarezca, que se investigue y no deje lugar a dudas de quiénes fueron los autores físicos e intelectuales de la guerra. Y desde luego ahí saber las motivaciones. ¿Qué motivó esa situación que reitero es totalmente condenable y debe ser irrepetida? Porque si vuelven a suceder casos de estos, la situación para el país no es sana y debe vigilarse mucho que esto sirva para que se rompa con esa sensación de impunidad que pueda haber y se sepa que quien hace una cosa va a tener una responsabilidad y va a tener un castigo de acuerdo a la ley. Para mí eso es lo más importante y es el fondo de las cosas. Lo demás, pues es politiquerías, posiciones que buscan denostar al gobierno o al propio presidente sin realmente tener una base. Entonces, si se investiga, con eso se va a lograr. Para mí ese es el secreto de este punto y que sea rápido. La politiquería, es decir, los medios cuando utilizan el papel para ser protagonistas. Pero también está la parte del periodista. Nos dicen que cuando ya el periodista es el protagonista y la noticia no, pues ya perdemos el tiempo. Eso también está ocurriendo ahora con tantos influencers, con tantas personas. Pareciera que la noticia es lo que menos importa, sino cómo luce
que fíjate, justamente es parte de lo que señalaba. Estamos viviendo un momento en que la comentocracia, que tanto lució en los sexenios anteriores, pues ella no tiene mucha presencia, a pesar de su sabiduría, de su sapiencia, de su análisis, de su conocimiento. Y han surgido este fenómeno nuevo de influencers que a veces parecen demostrar muy poco nivel intelectual o cultural, pero que tienen una gran presencia e influencia, por eso de ahí su nombre, en sectores determinados y a veces muy amplios de la sociedad. Y yo creo que ahí también se debería tratar un poco por mejorar esta situación, te digo, no partiendo de la censura, pero sí partiendo de la formación y la educación, para que esto pudiera ser una acción realmente positiva y que sirva no solamente a estos llamados influencers, sino también a quienes los ven o los siguen. Y en este caso, sobre todo, a niños y jóvenes. Porque donde más presencia tienen estas personas son en niños y jóvenes, que a veces tienen un poco capacidad menos formada, de menos edad, lo que escuchan o lo que se les sugiere y lo siguen simplemente. Entonces yo creo que ahí había que trabajar en ambos ámbitos, en quienes son estos impulsores de opinión a veces banal y en quienes son los receptores de estas influencias a veces muy positivas. Y reitero, con una intención formativa más que prohibitiva. Al menos esa sería mi opinión. La responsabilidad de los padres también tiene mucho que ver ahí, ¿no? Hablando de adolescentes y menores, porque de repente ahora vemos a estos niños muy pequeñitos con celular en la mano y tienen toda la libertad de entrar a cualquiera de las páginas, que ya sería un tema muy aparte. En la parte de la política y en parte del golpeteo mediático, hemos visto también el tema muy mencionado de esta terrible, esta tragedia de la Roma. Y de repente vemos en las redes sociales los famosos bots, ¿no? Sobre Claudia. Y de repente entra en la otra parte. Bueno, ¿por qué no reclaman a Sandra Cuevas, que es la jefa delegacional del lugar donde, bueno, la alcaldesa del lugar donde sucede esta tragedia? Entonces, ¿cómo se va politizando incluso una tragedia tan grande como esta? Es lo mismo que comentábamos respecto al ámbito nacional, que se replica en el ámbito local de la Ciudad de México, que en este momento no es tan local, porque tenemos que la jefa de gobierno pues, es la principal candidata a la presidencia que tiene en este momento la llamada 4T. Entonces no es tan local, sino también en este ámbito nacional, y es la misma polarización en la que se sesga la crítica con una intención política, no hay una intención periodística. La manipulación mediática. Hay una manipulación, entonces eso es lo que hay que combatir y lo que hay que aclarar a la gente, para que no caiga en creyendo cosas que son malintencionadas y que llevan intereses oscuros. Entonces, si aquí se aclaran las cosas, es todo lo que viene a suceder en materia de delincuencia o de violencia, si quiere achacar inmediatamente a una persona, cuando es un problema sistémico que ha sufrido el país desde décadas atrás, de que empezó a manifestarse, muchos dicen que con Fox, pero viene desde antes, ya desde Salinas de Gortari había esta presencia de violencia relacionada al crimen organizado, ya de manera creciente. Entonces, esto no se puede acabar simplemente de la noche a la mañana, cuando hay elementos que trascienden al gobierno federal, porque el crimen organizado es un fenómeno mundial. Así es. Si bien aquí se puede ser un territorio de tránsito de algunas drogas o producción de algunas drogas, el centro de consumo principal no está en México, está en el norte, en el vecino del norte, en Estados Unidos. Y ahí está el principal centro de consumo. Por obviedad está la principal red de distribución. Y también está la principal captación de utilidades del negocio. Decía, perdón que te interrumpa, decía toda la vida lo ha sostenido Daniel Stulli, el narcotráfico y las drogas es el lubricante de la economía mundial. Cuando hace una aseveración como esa, y si la analizamos a fondo, y si nos vamos a los números, es de espanto lo que está sucediendo. Entonces es increíble que
4 años de gobierno, en 3 años de gobierno, en un sexenio, se pueda terminar con una enfermedad que en México comenzó desde los años 30, ¿no? Y que además es una enfermedad que a nivel mundial va creciendo. No se va agotando, no se va disminuyendo, va creciendo. ¿No? Puedes ver en Europa el trabajo de las mafias, la mafia rusa, de las mafias africanas, de las mafias que van desarrollándose cada vez más allá. En un mercado de enervantes en ascenso. ¿Por qué hay una oposición a que se regule las drogas? Porque va a dejar de ser el gran negocio que significa cuando están prohibidas. Todo lo prohibido va a generar un mercado negro. Entonces, y eso es lo que las grandes potencias quieren, que existe ese mercado negro del que ellos se benefician. Porque obviamente deja más ganancia y no se fiscalizan esos dineros que entran. Y obviamente son hay muchos, tolerancias y connivencias con los estados. por supuesto. Yo les decía, critican mucho en el norte y en diferentes estados de nuestro país. Hace poco con una tuitera no discutíamos, intercambiábamos puntos de opinión. Ella de Guadalajara criticando fuertemente a Palacio, ¿no? Porque ni siquiera está todo el gobierno, se centra en una sola persona. Pero entonces yo le decía, bueno, a ver si hacemos cuentas, Guanajuato, Tamaulipas, ahorita acabamos de recuperar Morena, pero y Jalisco, gobernados por quién, y cómo están los índices de homicidios, de criminalidad, de asaltos y demás. Porque siempre se va a la cabeza y por qué no se busca al Estado hacerle frente, cuestionar. Mire, yo creo que también ahí habría que analizar un poquito también más a fondo. Si tú observamos los índices generales de violencia, de homicidios, de secuestros, han bajado. El trabajo que ha hecho Rosa Isela Rodríguez frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana ha sido importante, pero se ve muy opacado cuando vienen estos hechos mediáticos. Así es. Entonces viene un hecho mediático que opaca todo lo que se ha hecho a nivel general y que se ofrece y se muestran las estadísticas, que las estadísticas dan muestra de que se ha logrado una mejoría. No la que desearíamos, no la que debiera, pero sí hay una mejoría y una tendencia a la baja. Y eso es muy importante. Sin embargo, los hechos mediáticos, como lo de Ciro, pues hacen ver o hacen desaparecer todo ese trabajo y esfuerzo que se ha realizado. Y es lo que causa suspicacia al pueblo. Claro, y eso es lo que quiere ser aprovechado por los grupos interesados en denostar el trabajo general de un gobierno o de quien encabeza ese gobierno. Pero yo creo que también habría que analizar esfuerzos que se hacen, te reitero, ser más periodístico y menos propagandístico, en cualquier sentido. Que eso es lo más complicado, porque ahorita precisamente para YouTube todo el mundo trata de poner encabezados grandilocuentes y que muchas veces llevan infinidad de mentiras con tal de captar un público. Entonces es buscar muy likes. Buscar los likes, buscar la monetización también, porque tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita que dices monetización, también es muy importante hacer ver que en estas tendencias generales que aparecen en las redes, pues si no todas, sí un porcentaje muy elevado, es pagado. Por supuesto. O sea, no es la opinión legítima de un ciudadano mala o buena, equivocada o acertada. Es la intención de una persona, un grupo, una empresa que quiere inducir un efecto o una idea pagando. Los famosos hashtags son creados por empresas. Los ¿no? hashtags y los bots. Así es. Todos los bots son ejércitos de robots digitales que actúan permanentemente en todas las redes. No solo en lo político, también en lo comercial. Por supuesto. Pero que en este caso los de lo político tienen una gran influencia nociva. Ahí también debería haber, ahí sí que está una regulación, por lo menos que la gente sepa qué es lo que está patrocinando. Así es. Ya casi para terminar, querido mío, y agradeciéndote mucho tu tiempo, porque sabemos que eres muy, muy, muy ocupado, te lo agradecemos muchísimo. Esta situación de que algunos periodistas o algunos empresarios, algunos grupos
pretenden que o quieren que se acabe la mañanera cuando un porcentaje muy amplio de la población y muchos también periodistas se informan precisamente en estas conferencias matutinas. Fíjate que cuando iniciaron las mañaneras, cuando entró este régimen, yo pensaba que iba a ser muy difícil sostenerla por el desgaste que significa enfrentarse a la pregunta cotidiana. Sí, claro. De todo tipo. Y sin libreto. Y sin libreto. Sin embargo, Andrés Manuel ha logrado no solamente sostener la mañanera, sino convertirla en su primer herramienta de trabajo político. Así es. La mayor parte de las directrices políticas de su gobierno se plantean en la mañanera. Tanto de las directrices como de su defensa política ante los ataques que recibe. Entonces, hoy que se quiere que se acabe, quiere que se acabe con algo que la oposición no ha podido enfrentar. Por eso quieren que se acabe, quieren crear un ambiente de que es negativa, cuando creo que es muy positiva. Pudiera ser incluso hasta mejor por algunas modificaciones, pero cumple un papel muy importante, sobre todo cuando hay un gobierno que evidentemente es distinto a los anteriores. Como ciudadano, el escuchar de primera mano la noticia o el cuestionamiento, que yo muchas veces sí critico a algunos de los compañeros, ¿no? Porque les digo, es que no es debate, es una pregunta específica, no un debate o exponer tomarse 5 minutos para exponer un tema, no se trata de eso. También ahí tendría que hacerse más puntual, pero cada quien lo suyo. Entonces yo les digo, hay personas de pueblos, en localidades muy alejadas, que incluso se juntan donde hay una computadora para ver las mañaneras. Al pueblo le gusta informarse. Entonces, llevar la política al pueblo llano, hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Y la pregunta va encaminada, querido mío, para hacer ya esta pequeña entrevista, con lo que está sucediendo también en Perú. Los medios, la manipulación, el inmediatismo y el no querer que se enteren los de abajo, los indios, de lo que está realmente sucediendo, para que no interfiera en el quehacer político. Bueno, yo creo, mi punto de vista al respecto es que siempre es bueno que la gente esté informada. Siempre. Y sobre todo las mayores capas de la sociedad. Porque con una mayor y mejor información hay menos manipulación. Entonces yo creo que siempre es necesario y es positivo que haya más información y no menos. Y en ese sentido ha ido mi planteamiento y por eso mi observación de que hay muchos señalamientos en las redes y en los medios que no son información, son simplemente posicionamientos de crítica y eso no ayuda. Eso busca perturbar, manipular o engañar. Entonces, por eso, qué bueno que exista una mañanera y que otros la critiquen también, qué bueno. Por supuesto. Por eso hay una exposición pública. Ahí abre el debate, ya, al terminar. Hay una exposición pública que provoca reacciones más positivas que negativas, aunque las negativas se ven más en los medios. Ajá. Y digo más positivas porque la popularidad o aceptación del presidente en los últimos meses ha ido en ascenso, ¿no? Sí. En lugar de ni siquiera mantenerse por arriba del 50%, sino ha ido creciendo al 60, 65 y para algunas encuestadoras hasta 70. Entonces, quiere decir que políticamente al presidente le está funcionando y que a la gente le está gustando. Por supuesto. Pues Salvador, de verdad, muchas gracias. Tu sapiencia, tu experiencia en este entramado del mundo del periodismo que no es tan fácil. Pero es apasionante. Ay, no, eso sí, jurado, es apasionante. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y esperamos que no sea la primera, que haya muchas más, porque siempre hay mucho que acontecer en México que comentar. Pues siempre que me invites con gusto y con auditorio, yo estoy puesto. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Pues Salvador Martínez, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.